Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dejen acepto que nada más. El día, sí les pedí que subieran el ejercicio que teníamos anteriormente al Moodle, ¿verdad? Sí lo subieron. Sí, sí pudieron. No tuvieron problemas con eso. Sí, profe, nada más yo le puse otro nombre distinto al de la actividad. Espero no haya problema por eso. No, sí corresponde lo que hiciste, no. Lo que No, estuvimos viendo como tema, no hay ningún problema. Si no usaste como los mismos nombres de las variables que yo usé, mejor. Así, yo voy viendo que identificas eso. Ok. Y cosas, si no usaste exactamente los mismos nombres de la clase o del método, eso no voy a revisar yo que eso sí sea así, ¿no? Si ustedes vayan haciendo sus propios nombres como ustedes quieran, yo pongo algunos. Si a ustedes no les gustan los letreros que yo pongo, ustedes pongan los que ustedes quieran, pero sí debe corresponder entonces que ahí declaramos métodos y los invocamos y ya, ¿no? Entonces, pero ustedes si quieren cámbienle los nombres, ¿no? No pasa nada. No voy a revisar eso. Ok, entonces ahí, si ahora en este ejercicio que vamos a iniciar, porque si nos dábamos cuenta entonces, o el objetivo del otro ejercicio era que ustedes declararan métodos y vieran entonces que cada método tiene su propia información y él entonces puede decir entonces aquí con quién la comparte y con quién no, y sí, y cómo entonces las variables existen dentro de ese entorno. Ahora entonces vamos a crear uno nuevo en donde la información que tenemos, que luego entonces también cuando nos vayamos a herencia cambia la programación y van a decir, bueno, pero la idea es de que entendamos ahora el paso de parámetros. Entonces, por eso vamos a hacer otro ejercicio nuevo en donde la información que tienen es la misma y la van a compartir. Sí, entonces por eso es que vamos a hacer este ejercicio. En el otro, entonces, pues eran diferentes variables, entonces como que eran propios de cada método. Entonces, por eso es que, pues no podían tanto intercambiar, aunque sí pudiera ser, ¿no? Pudieran entonces de ahí mostrarlo en otro lado, pero lo vamos a dejar entonces aquí y espero que sí entendamos que la información que guarda cada método es propia, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en donde vamos a hacer operaciones aritméticas, el de la suma, resta, multiplicación y división. Vamos a crear métodos así de esa forma y seguimos practicando lo que es la creación de métodos, pero ahora los números que vamos a sumar, restar, multiplicar o dividir no son diferentes, son los mismos. Sí, entonces ahora quiero que vean cómo entonces vamos a pasar parámetros o cómo los hacemos, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? En este vamos a empezar a trabajar y ese también es el que luego me van a entregar, ¿no? Ya les digo entonces cuándo. Ok, vamos y creamos, no sé cómo le pongan a este proyecto, pero también debe corresponder de acuerdo a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, empecemos. Ya saben cómo crearlo, ¿verdad? Sí. Ya lo estoy creando yo también, ¿no? Mande. Ok. No, Ahí lo estoy creando, ¿no? Eso sí saben o no. Ok, si no lo voy a compartir para que lo que estoy haciendo. Sí, entonces estoy creando un nuevo proyecto, ya sabemos que es Visual Studio y seguimos en el de consola.
Entonces, dejen la dirección. Y entonces, operación. Ok, entonces ya creamos nuestro proyecto. Y ahorita ya los voy a dejar entonces que ustedes creen los demás, ¿no? Entonces, este es mi proyecto y se llama, yo le puse operaciones. Ok, entonces en este vamos a crear un método para que pida los valores. Sí, entonces no sé si le quieran, vamos a declarar un método, ¿no? Entonces lo pueden poner del tipo que ustedes quieran, ¿no? Luego vamos a modificarlo, pónganlo privado, ¿no? Y vamos a ponerle entonces que no va a retornar ningún valor también y le voy a poner entonces datos, ¿no? Porque aquí es donde va a pedir los dos valores. Ok, entonces aquí declaramos las variables porque vamos a pedir dos valores. No sé cómo le quieran poner a estas variables, ¿no? Yo le voy a poner que es N1 y le voy a poner entonces que es N2 y le voy a poner entonces que es resultado, ¿no? Y son de tipo entero. Y hay que pedirlas. Sí, entonces, ahorita la declaración de métodos, pues ya se lo saben, estoy declarando otro método, nada más que se llama datos, ¿no? Ok, entonces hay que pedirlas, ¿no? Y vamos a poner letrerito, ¿no? El primer número. Y le voy a pedir. Y ustedes también, si quieren usar el convert to in o algo así, lo usan, ¿no? Oh, se trabó. Se trabó mi computadora. No sé por qué. Y le voy a poner entonces para que lo puedan poner. Vamos a pedir entonces el primer número y el segundo número y las operaciones las vamos a estar haciendo los métodos, ¿no? ¿Sí? Y es N2. Y es el segundo número. Ok. Ya vamos aquí, ¿sí? ¿Me dicen? Sí. Sí, ya tienen aquí esto, el pedir los datos. Ah, entonces aquí R no lo ocupo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver dónde lo vamos a poner. ¿Sí? Entonces ocupo la primera variable para que tome el primer valor, el segundo valor, ¿no? Ok, en el ejercicio anterior entonces nosotros vimos que para invocar a los métodos dependía si estaba en el main o si estaba dentro de este. Ok, entonces luego vamos a poner el orden en el cual quiero que se ejecute. Ok, Ramírez, pero los demás sí me escuchan, ¿o sí? Nomás Ramírez, ¿no? Sí la escucho. Ok, muy bien, gracias. Entonces ahora, nosotros podíamos invocar los métodos. ¿Cuáles? Pues, y en el orden en el que yo quería, ok, gracias Marcos, que me confirman, ¿no? Nosotros ya vimos que el main es el primero que se ejecuta y es el que va a llevar entonces, pues, el orden en el cual se van a ejecutar.
Pero una vez que cada método toma el control, él decide entonces cómo se va a llevar a cabo la ejecución de los demás métodos o a dónde se va a ir yendo, ¿no? Ok, entonces nosotros anteriormente, toda la información que declarábamos y utilizábamos, la teníamos entonces aquí, ¿no? Ok, entonces ahora nosotros, estas variables, como ya les decía, N1 y N2, existen nada más dentro de estas llaves. Si yo me salgo de ahí, ya no existen. Pero entonces yo las puedo utilizar en otro lado también y se las puedo pasar como parámetros a otros métodos. De tal manera que entonces, que si yo los quiero sumados, pues voy a declarar un método para que haga ese trabajo, ¿no? Entonces voy a declararlo que también, ahorita lo vamos a hacer void, luego lo vamos a ir cambiando, ¿no? Public book, entonces le voy a poner que se asuma, ¿no? Aquí los vamos a sumar para invocar el primer método, ¿ok? Entonces aquí, en esta, yo voy a hacer este trabajo, el de nada más sumarlos, cuáles valores, N1 y N2. Entonces, por eso se los puedo pasar como parámetros, ¿no? Para que entendamos entonces qué es el paso de parámetros, ¿no? Ok, entonces ya habíamos visto que si yo voy a utilizar una variable que sea, que yo la pueda utilizar en todos los métodos que voy a declarar, por eso entonces las declaro fuera de todos los métodos y la puedo declarar entonces como resultado, ¿no? Para que la puedan acceder todos los demás métodos, ¿no? Ok, entonces esta variable de R ya existe A ver, aquí. profe, una pregunta. Mande. ¿Dónde hizo la variable de R? ¿Por qué la puso hasta allá? Para que entonces todos los métodos la puedan acceder. ¿Te fijas? Aquí R ya existe. Si yo Para no que no sean solamente para un solo método. para que no la se, quitan. ajá, sí, mira, si yo la voy a documentar, si yo la pongo aquí, tengo que declarar entonces aquí R y tendría que decir entonces in R, ¿ok? Y ya existe, ¿te fijas? Pero si yo quiero que sea una variable que todos existan en todos los demás métodos que voy a declarar, porque ahorita voy a declarar otro método y le voy a poner entonces también que sea o privado, como yo quiera. Ahorita luego vamos a ver cómo toma importancia esto, ¿no? Y le voy a poner entonces el de la resta, ¿ok? Entonces, como ese nada más va a mostrar un resultado, no hace otra cosa esta variable, entonces yo tendría que decir ahora, este resultado muestra sumar, dividir, restar, ¿sí? Entonces ese lo puedo ir reemplazando con diferentes valores. Pero entonces yo tendría que decir, ahora si quiero utilizar R aquí para que diga ahora A más B, digo N1 más N2 es, o N1 menos N2, sí tengo que tenerla, entonces por eso es que el alcance de esta la puse allá arriba. Sí, si yo la pongo entonces acá arriba para que exista en todos los métodos, entonces la declaro fuera de todos los métodos y ya existe, ¿no? Te fijas aquí, le pongo igual y no me marca error en la variable, ¿no? ¿Sí? Sí, ya. Ok. Gracias. Muy bien, entonces continúo. Ahora entonces, para que estas variables tengan existan en otro entorno, entonces yo se las puedo pasar como parámetros. ¿Sí? No es la única forma, a lo mejor ustedes, ahora, mi idea es nada más que entiendan y luego lo pueden cambiar la invocación de los métodos y cómo pasar parámetros. A lo mejor a alguien se le ocurre de manera diferente y está bien, sí, también, pero yo les voy a enseñar una y ustedes si quieren luego lo cambian, ¿no? Ok, entonces, para irnos al método de suma, ¿qué debo de hacer? Pues nada más pongo el nombre como ya lo vimos, ¿no? Nos vamos al método de suma y como lo vimos anteriormente, le pongo paréntesis y me voy al método de suma, ¿ok? Pero si yo quiero sumar estas variables allá y estas variables nada más existen aquí en datos, si me las quiero llevar, entonces ahora los paréntesis ya lleva parámetros, ya no van vacíos. Sí, entonces ahora las variables esta N1 y N2 las voy a poner aquí.
aunque no necesariamente tienen que ser los mismos nombres, pero para yo identificarlas, por eso es que uso los mismos nombres, ¿no? Cuando las recibo, ¿sí? O cuando las envío. Entonces, aquí si ustedes ven esto, ya saben que es la invocación del método. Le estoy diciendo, ok, vete al método de suma y ejecútate todas las líneas de código que hay ahí. Ok, entonces, así lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? De esto no tienen dudas, ¿no? Ahora vamos a pasar parámetros. No, no tenemos. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar parámetros. ¿Qué significa eso entonces? Que las variables que tengo aquí, es decir, voy a pasar las variables, los valores que yo pedí aquí, se los voy a dar al método de suma y estas variables ya van a existir en el método de suma. Ya no las tengo ni que declarar, ni pedirlas, ni nada, porque de aquí yo se las voy a dar. Ok, ¿qué voy a hacer entonces? Todas las variables que yo quiera mandar al otro método, sí, enviárselas como parámetros, las voy a poner aquí dentro de los paréntesis, tal cual. Si mi variable se llama N1, pues entonces por eso voy a usar esos nombres aquí. Si ustedes le pusieron num o si le pusieron número, entonces aquí van. Pero cada variable va separadas por comas. En el orden entonces que las envían es en el orden en el cual la van a recibir. Sí, porque podemos pasar diferentes variables que no sean del mismo tipo, no importa. En este caso son del mismo tipo, pero también si quieren, luego ahorita declaramos una variable que sea de otro tipo y como string si quieren para que pida caracteres o cosas de ese tipo y también las puede recibir. Es decir, entonces las variables que voy a enviar, no todas tienen que ser del mismo tipo. ¿Y cuántas puedo mandar? Las que yo necesite, ¿sí? Ok, entonces aquí yo por eso le voy a poner N1, N2, ¿ok? Aquí yo ya le estoy diciendo, estas variables N1 y N2, dáselas al método de suma, ¿ok? Y me marca error. ¿Ok? Porque todavía dice, hey, las estás mandando y no estás listas para recibirlas. Hay que preparar entonces al método de suma, que es el que estoy invocando aquí, para que las reciba. Esto es dárselas, enviarlas. ¿Ok? Ahora entonces al método de suma, los paréntesis cuando yo los declaro ya no van a estar vacíos, los van a recibir las variables o los valores o los parámetros que estoy enviando. ¿Ok? En el orden en el cual yo las estoy enviando, aquí las recibo, porque como les decía, las variables pueden tener diferentes tipos de datos. ¿Sí? Entonces, aquí sí le voy a especificar el tipo a cada variable. Inclusive, si es del mismo tipo, de manera individual, le voy a especificar cuál es su tipo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tipo de la variable? Pues es int. Y puedo ponerle otro nombre diferente, pero yo le voy a poner el mismo para identificarla. Y van separadas por coma. Entonces, ahora le voy a poner int y le voy a poner entonces N2. ¿Ok? Y ya se fijan que me quitó el error. Aquí las envío, aquí las recibo. Si yo a un método ya le pongo entonces parámetros o la lista de variables que yo voy a enviarles, se fijan que cuando me marcaba error aquí porque el método todavía no las estaba recibiendo, ¿no? Por eso es que ese era el error. Ok, si ustedes piden una variable aquí que sea de tipo string, que se llama entonces nombre, entonces aquí yo le pondría nombre, por ejemplo, o no, y es de tipo string, entonces aquí le voy a poner coma y luego le voy a poner entonces que es de tipo string y le voy a decir que es nom, por ejemplo, ¿no? También pueden ir así. O si tengo entonces otra variable, aquí ya me marca error con la variable porque no existe, ¿no? O si tengo entonces otra variable que se llame X, por ejemplo, y es de tipo doble, aquí yo le voy a poner coma y le voy a decir que entonces es doble y le voy a poner entonces que sea X, ¿sí? Y aquí las recibo. Entonces ya aquí tengo las variables que estoy enviando.
¿Cuántas? Ya llevo 1, 2, 3, 4 variables. ¿Ok? Aquí las recibo. 1, 2, 3, 4 variables. ¿De qué tipo son? Pues son de diferentes. Sí, pero sí, entonces iban como en el orden en el cual yo las envío, porque cada variable entonces tiene un tipo. No importa entonces el nombre que le pongan puede cambiar, ¿sí? Pero entonces estas variables, si yo las voy a enviar, no les pongo el tipo, ¿no? Cuando las declaro las variables en este entorno, pues yo le pongo el tipo. Pero ya cuando las voy a enviar, nada más envío la lista de parámetros o de variables que yo voy a estar enviando al método de suma. Sí, van separadas por coma. Y no importa entonces cuál es el tipo, N1 y N2 son de tipo entero, num es entonces string y X es doble, ¿ok? Entonces acá yo las recibo poniéndole a cada variable su tipo. ¿Se entiende? ¿No? Sí, se entiende. ¿Sí se entiende? Sí, todos. Ok, entonces, ¿cuántas variables puedo poner aquí? Las que yo necesite. Sí, yo entonces, nada más que tienen que existir. Aquí lo que me marca de error es que me dice, esta variable no existe porque ni la he creado, ni la he pedido, ni nada, ¿no? Ok, entonces la voy a quitar de aquí. Sí, pero ¿cuántas puedo recibir? Todas las que yo quiera. Ok, aquí yo las recibo. Ahora entonces estas variables ya existen, nomás las voy a sumar, ¿no? En este, le voy a decir N1, si se fijan ya existe, más Profesora, N2. ahí en el último no lleva el punto y coma, ahí no lo tenemos que poner, ¿A dónde, perdón? en donde usted recibió el N1 y el N2. No es la declaración de mi método y como cuando tú declaras el método, aquí no lleva punto y coma. Ah, ok, está Y bien. me marca error. Si yo es la declaración del método, ¿no? Entonces se lo pongo, me marca error porque no llevan puntos y comas por sintaxis, ¿sí? Y ahora sí, entonces yo estas variables ya las tengo aquí, ¿se fijan? Ya existen, ya se las mandé, no las tengo que declarar, no, nada, ¿se fijan? No las declaro, nada más las utilizo y ya existen. Claro que entonces van a ser los valores que yo estoy pidiendo aquí en el método de datos. ¿Sí? Y en el otro método, pues tengo que hacer lo mismo. Ok, aquí todavía si yo le quiero poner N1, no existe porque todavía no la recibo. Y si le digo, bueno, más N2, no existen en este entorno porque todavía no se las doy. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Aquí puedo llamar al otro método, ¿no? En el orden que yo quiera, ¿no? Entonces le voy a poner aquí, voy a invocar al método de resta y también se las voy a pasar. ¿Cuáles? Pues las mismas variables, ¿no? Los mismos valores son, en este caso son los mismos valores, ¿sí? Entonces le voy a poner N2. Ok, me dice, bueno, ok, aquí ya me marca error porque todavía no las recibo, ¿no? Cuando ya las reciba, entonces sí le voy a poner aquí. Tengo que especificarle el tipo de datos, sí, de cada variable, aunque sean del mismo tipo. Sí, no tengo que ponerle entonces int N1, N2, porque son del mismo tipo, y digo, pues como son del mismo tipo, pues no, aquí sí se tienen que especificar, ¿no? Entonces, de esta manera, yo pido los valores en un método que se llama datos y dentro de él entonces yo hago la invocación de los dos métodos y a cada uno de los métodos le mando la información y ya la puedo utilizar, ¿ok? Y la podemos mostrar si queremos aquí. Vamos a mostrarla primero. Y a ver si entendemos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a mostrarla aquí, ¿no? Ahorita la vamos a cambiar eso para que nos las muestre en otro lado. Ok, entonces le voy a poner punto. Sí, aquí la mostramos, ¿no? Y vamos a dar cuenta que son, y le vamos a poner el resultado de la suma o algo así, ¿no? Y aquí la vamos a mostrar. ¿Sí? ¿Cuál? Pues R, ¿no? Que es la variable que nos muestra esos valores. Y ya.
Sí, y aquí entonces nos vamos a darnos cuenta cómo lo vamos a poner, ¿no? Cómo ya, pero son los mismos valores. ¿Cuáles? Pues los que yo pida acá, ¿no? Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que nos hace falta ahora? Pues invocar al método de datos, ¿no? ¿Cómo se llama mi clase? Pues mi clase se llama program porque no la renombré. Y le voy a poner entonces igual el objeto para crear entonces para poder invocar al método, ¿no? Aquí lo ponemos. Entonces aquí le voy a poner X punto y me voy a ir a datos, ¿no? Por ejemplo. Y ya. Ok, hay que ejecutarlo para que vea qué hace y a ver si entiende. ¿Me lo puedes Ande. poner un poquito para arriba? Por favor. Sí, nomás que lo puse a ejecutar. Déjame. Ok. Ahorita les muestro el resultado. No sé dónde quieres que lo ponga. Ok. Es No que tan. se me hizo raro porque miraba la suma, entonces la resta la quitó. No, acá está. Acá es la resta. No Es le que le cambié el puso letrero. resultado la suma. Por Es que eso me confundí. sí, porque no le quité el letrero, nomás lo copié y lo pegué. Ah, Ay, lo estaba y por ejecutando. ejemplo, en la R es igual a N1, ¿le ponemos igual más o le ponemos el menos? No. Ok. No, sí. Sí, como lo copié, sí, ¿Le ponemos menos? hace el trabajo que hace cada uno de ellos, sí. Yo no, Oh, como lo copié y lo pegué, por eso es que no lo cambié. Ahorita me iba a dar cuenta que en los dos me iba a dar sumados, iba a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Y pues ya sé que es porque no tenía bien el símbolo. Sí, pero sí es así. En este suma y en este resta. No, pruébenlo para ver si entendemos, pero si se fijan, entonces aquí ya está sumando los dos valores. ¿Cuáles? Los que pedí. Van a ser los mismos datos, ¿no? La misma información que yo pido aquí en datos, ¿no? Nada más que aquí me los va a dar sumados y acá me los va a dar restados, ¿no? Ok, si está bien, entonces ya, y entendemos. Ya vemos entonces ahora que esta variable N1 más N2, entonces aquí ya nos los da sumados, restados, y ya existen, sí, pero no son diferentes datos, son los mismos. Sí, si yo quisiera entonces que sumados fueran unos valores y restados fueran otros valores, entonces sí tendrían que ser, los tengo que pedir, ¿no? Estos no son los mismos valores, pero entonces estas variables ya me las traje, ya les cambié el entorno, ya existen acá y yo puedo transformarlas, yo puedo hacer con ellas lo que yo necesite una vez que yo los tengo, ¿no? Por ejemplo, entonces en este método, yo las dos variables las sumo y me muestra un resultado, ¿no? Y en el otro método, entonces yo los resto y entonces los tomo, muestro un resultado, ¿no? Entonces las variables se transforman, ¿sí? Es decir, entonces estas variables aquí existen N1 y N2 en este método, ¿ok? Y existen nada más ahí, ¿ok? Para cambiarlas de entorno, para que existan en otro lado, entonces se las paso como parámetros al método de suma y al método de resta. Y el método de suma entonces las tiene que recibir para que existan estas variables ya en este entorno. Y ya cuando existen en ese entorno, entonces yo puedo hacer con ellas lo que yo quiera, ¿no? Lo sumo, ¿ok? Aquí lo sumo y muestro los resultados. Los resto, ¿ok? Entonces aquí yo los resto y se transforman en otra información, ¿no? ¿Se fijan? Entonces agreguen los otros dos métodos, suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Agréguenlos y recíbanlos y hagan todo lo necesario, ¿no? Ustedes a lo mejor, ahorita son los mismos datos, pero entonces pasa por las diferentes partes, ¿no? Entonces de aquí mismo, ¿sí? Mañana les vamos a ver ahora si esa variable, la de R, no la quiero mostrar aquí, ¿qué debo de hacer? Pues debo de retornar un valor
y vamos a declarar entonces al método de otra forma y dónde lo podemos mostrar, ¿no? Ok, entonces, agréguenlo, se van a llevar de tarea esa, nos quedan 10 minutos de clase, en este tiempo agréguenlo, ¿no? Vayan agregándolo. Ahora es el de suma y ahora es el de resta, pasen los valores y cosas de este tipo, ¿no? Sí. ¿No tienen dudas, preguntas acerca de esto que hicimos ahora? ¿Entienden qué es el paso de parámetros y todo eso? ¿Sí? Vamos a crear entonces aquí clases, más clases, ¿no? Ahora para que veamos que lo puedo poner en otra clase. Sí, pero de esto no tienen dudas, no, nada. Ustedes pueden hacer entonces los otros dos métodos y ya solos y no tienen nadie en dudas. Profe, Mande. ¿cuál es la diferencia entre el public void y el private void? Es que el primer parámetro del que tú me preguntas si es public o si es privado, entonces es por el entorno. Luego vamos a ver que entonces que si yo creo más clases, a lo mejor entonces ya nos van a entender eso. Mañana vamos a crear más clases y vas a ver cómo el privado, si no le pongo por ni public, ni void, el void es otra cosa, ¿no? Es otro parámetro. Pero el primero, el public y el privado, ese entonces es un modificador de acceso. Pero si yo no se lo pongo, toma por default el privado y todos los métodos que son miembros de la clase lo pueden acceder. Y ahorita como todos son miembros de la misma clase, no vemos la diferencia. Pero cuando ya sean miembros de otra clase, el que sean públicos o privados, nos vamos a ver la diferencia. Y el void también mañana lo vamos a ver. El void significa que no retornan ningún valor. Pero mañana que retorne valores, entonces vamos a cambiar este void. Sí, ya no todos los métodos van a ser void, sino del tipo de datos que va a retornar. Sí, entonces yo creo que eso te va a quedar un poquito más claro mañana. Pero, y también si cambiamos de clase, vas a ver entonces cuál es la diferencia. Sí, ahorita entonces, como son miembros de la misma clase, no vemos la diferencia, pero es un modificador de acceso. Cuando ya son de otra clase, y si son privadas, entonces no las pueden acceder más que los miembros de la misma clase. Sí, o otras clases, entonces si yo no le pongo que sea pública, entonces, pero no interactúa con otras clases, pues no pasa nada. Pero si yo creo más clases y si esa clase no le pongo que sea pública, entonces nos va a no la podemos acceder. Sí, pero entonces necesitamos crear más clases para que tú veas eso. Sí, y los métodos igual. Si son públicos o si son privados, pero son de la misma clase, pues no vemos la diferencia. Pero cuando yo creo más clases y para poder acceder a los métodos de la clase, si son privados, no los podemos acceder, ¿no? Entonces, pero eso creo que lo vamos a ir, espero que más o menos se entienda, pero en las siguientes clases lo vamos a ver ahí. Sí, todavía no lo vamos a, este ejercicio todavía no lo vamos a enviar, ¿no? El que enviamos es el de las figuras geométricas. Todavía nos quedamos aquí cuando lo terminemos, ¿sí? Ahorita no. Ahorita nada más quiero que agreguen más métodos y que le pasen parámetros y mañana yo les puedo preguntar entonces, a ver, Josué o Jorge o Fernando Fuentes, a ver, enséñame, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo declaraste los otros métodos que te dejé ayer? Y nomás me los muestran y ya. Sí, entonces todavía no lo mandamos. ¿Sí? Profe, Mande. yo tengo una duda porque al ejecutar el programa sí me da para muestra cómo se hace la suma, pero no se muestra cómo se hace la resta. Porque todavía entonces no lo has invocado el método. Hay que invocarlo. Yo todavía no lo invoco. ¿Ok? ¿O sí? Aquí está. Ok, entonces, no, ¿qué versión tienes? A lo mejor ya no lo alcanzas a ver por lo rápido. Está esperando. Ponle que se detenga. ¿Sí, ya lo invocaste? Así como aquí. No lo había indicado. Entonces invócalo, por eso no lo ves. O si no,
como es el último, como conmigo, a lo mejor tal vez no me lo muestre, o sí me lo muestra, pero es tan rápido porque todavía no le pongo el console red key. Pero hay que invocarlo. Sí, entonces si declaramos más métodos, entonces es suma, resta. Ahora vamos a declarar el de multiplicación. Entonces hay que invocarlo. Sí, aquí a mí ya me marca error porque todavía no lo declaro. Y hay que Listo, invocar. profe. Sí, ok. Hay que ponerlos aquí, hay que declararlos, ¿no? Multiplicación. Y ahora el de la división también se lo van a llevar de tarea, hay que mandarlo. División, ¿no? Ok, aquí lo vamos a invocar y hay que pasarle como parámetros por los valores que tenemos aquí, ¿no? N1, y N2, ¿ok? Pero hay que declarárselos, se los mandamos y acá los recibimos. Sí, eso es lo que mañana les voy a preguntar acerca de esto, pero hay que invocarlo. Si no lo invocamos, pues no nos lo va a mostrar el trabajo, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Me dicen? No. ¿Me entienden perfecto? Me entienden perfectamente, entonces, ok, mañana vamos a continuar, no vamos a irlo cambiando Sí, vamos a ir cambiando entonces ahora que retorne valores, ¿qué significa eso? Y vamos a crear más clases y podemos mover los demás métodos que acabamos de crear ahorita, los vamos a mover para allá, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas, preguntas, mañana nos vemos, ¿no? Bye bye. Mañana. Bye, man. Hasta mañana. Hasta mañana.